y me hablaba acerca de la gente que conoce a Jesús, supuestamente, ¿no? Que camina con Jesús, pero no entiende los planes de Jesús. ¿Me escuchó eso? Caminas con Jesús, quizás escucha a Jesús, pero no entiende los planes de Jesús. Y al no entender un plan de Jesús, uno queda como desorientado, queda como que no sabe qué hacer, y parece como que todo va mal, cuando supuestamente estás dentro de un plan de Jesús. Tendrías que ponerte contento cuando aparentemente las cosas están yendo mal. Tendrías que ponerte contento porque conociendo el plan, vos sabés que hay algo que está pasando que te va a bendecir. Pero al no conocer el plan, uno se frustra, uno se enoja y se pone mal porque no está entendiendo lo que Dios está queriendo hacer. Pero cuando alguien entiende el plan de Dios, yo creo que ahí es donde cambian las cosas. Amén. Cierre sus ojos unos minutos, vamos a orar. Antes que nada, Señor, te doy gracias porque sé que tu palabra siempre nos bendice. Por eso hoy te ruego que uses mi vida, mis gestos, cada parte de mi ser, para que mis hermanos y yo podamos ser bendecidos. Hablanos de una manera especial, particular, Señor, directamente a nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Señor, estamos dispuestos a escucharte, dispuestos, Señor, a recibir esta palabra que nos traiga libertad, que nos traiga bendición, que los ojos espirituales se puedan abrir, Señor, al poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Busque su Biblia, Lucas 24:13 al 35. Lucas 24:13 al 35 es una historia quizás muy conocida que nos trae una bendición muy grande para nuestras vidas. ¿Lo tenés ahí? Dale. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén,
Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Hay un rumbo que un creyente supuestamente tiene que saber que tiene que tomar. Un camino que un creyente sabe cuál sería. Quizás hay muchos caminos, pero hay un solo camino para llegar a Cristo. ¿Quién dice amén? Y hay un solo camino para llegar al propósito de Dios. El tema que nosotros queremos tomar distintos caminos, queremos agarrar distintos caminos, o el camino que me conviene, o el camino que me gusta, o lo que tengo ganas de hacer en ese momento. Pero hay un solo camino y hay un solo lugar donde el propósito de Dios se tiene que cumplir. ¿Me escucha lo que le estoy diciendo? Esta palabra no la preparé pensando en alguien en sí. Esta palabra la preparó el Señor pensando en usted. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Prepárese para recibir esto, porque yo sé que va a ser de mucha bendición. El Señor me bendijo mucho al entender esta revelación en la palabra, lo que Dios me estaba mostrando. Supuestamente ellos tenían que quedarse en Jerusalén. Pero ¿dónde fueron? ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde fueron? ¿Dónde iban caminando? ¿Para dónde? Para Emaús. ¿Vio? ¿Leyó la Biblia ahí? ¿Ellos dónde tenían que quedarse? En Jerusalén. ¿Pero dónde iban? A Emaús. Estaban saliendo del lugar de asignación. Estaban saliendo del lugar donde Dios ya les había designado para poder estar, para poder crecer, para poder avanzar, para poder tener la llenura del Espíritu Santo, porque todavía no había venido el Espíritu de Dios. Había un lugar donde ellos tenían que estar y tenían que esperar, pero sin embargo estos dos muchachos empezaron a caminar. Empezaron a caminar no porque eran malos, no porque eran gente rebelde. Esta gente, estos dos muchachos, empezaron a caminar para el lugar contrario. ¿Sabe por qué? Porque estaban confundidos. Esta gente estaba dolida, estaba confundida, estaba mal, porque no era, le vuelvo a decir, no era porque eran malos. Porque quizás hoy muchos de los que estamos acá estamos transitando un lugar equivocado, cosas equivocadas, porque quizás estamos desesperados por algo, pero no viene. Estamos desesperados por algo, pero no está sucediendo como yo pensaba, como yo creía que iba a ser. Pero no estamos viendo y no estamos recibiendo la revelación de la palabra de Dios. Y al no recibir esa revelación, andamos desesperados, viendo y intentando buscar el camino y no lo podemos encontrar. ¿A alguien Dios le está hablando ahí? ¿Le pasó alguna vez que está desesperado por encontrar el camino y no lo encuentra? Por encontrar el ministerio y no lo encuentra. Por encontrar el esposo o la esposa y no lo encuentra. Por encontrar a sus hijos y no los encuentra. Que usted quiere caminar y va por lugares equivocados, no por donde Dios dijo transitó que tenías que transitar, sino que está yendo por otro lugar. Y eso es lo que le pasó a estos dos discípulos. Estaban en Jerusalén y empezaron a caminar por otro camino. Empezaron a ir a un lugar donde no tenían que ir. Jerusalén simboliza el lugar donde Dios tiene preparado para vos tu bendición. Decirle que está al lado tuyo, estás en Jerusalén acá, decirle. Es el lugar donde Dios tiene preparado para que tu asignación, la llenura del Espíritu, lo que Dios tiene, es ese lugar. Entonces, usted sabe ahí en su espíritu, en su alma, cuál es el lugar. Cuál es el lugar donde vos tenés que estar, donde tenés que permanecer, donde tenés que crecer, donde tenés que avanzar. Pero hay gente que por el dolor, porque ellos tenían un dolor. ¿Y el dolor cuál era? ¿Se acuerda? Ayúdeme. El dolor era que hacía 3 días ya que habían crucificado a Jesús. Estos dos muchachos eran discípulos de Jesús. Eran muchachos conocidos porque nombran a uno, ¿vio?
Eran conocidos entre los discípulos, los que caminaban con él, los que transitaban con él. No eran parte de los 12, pero sí eran discípulos de Jesús, que lo conocieron, lo vieron, escucharon, vieron los milagros, sintieron la presencia de Dios entre medio de ellos. Era hermoso lo que vivieron, pero al ver y al vivir lo que estaban viviendo, se confundieron. Y dijeron, bueno, Jesús murió, la esperanza de la bendición, de la redención se termina. La esperanza que yo tenía de crecer, de avanzar, de que algo lindo pase, se termina. Y bueno, y dijeron, nos tenemos que ir de acá. ¿Qué vamos a hacer en Jerusalén? No tenemos nada para hacer. Y empezaron a transitar un camino hacia Emaús. Emaús es el lugar donde no tenés que ir. Va de nuevo. Emaús es el lugar donde nunca tendrías que ir. Quizás no es un lugar malo, porque Emaús era un lugar malo. No. Pero no era el lugar donde tenías que ir. Era el lugar contrario. Era el lugar donde quizás nunca tendrías que haber ido, pero fuiste. Y en Emaús, mire lo que pasó. Hubo un encuentro tremendo con Jesús. Era impresionante lo que vivieron y ya había llegar a eso. Ellos venían caminando y venían desorientados, amargados de lo que había acontecido. Se hablaban entre ellos y decían, ¿cómo puede ser? Era él, yo creía que era el Mesías, yo creía que era el Salvador, el que nos iba a libertar, el que nos iba a redimir, y venían desesperados, con dolor. Con quebranto, venían con un corazón amargado porque ellos estaban esperando una cosa y supuestamente ¿qué vino? Otra cosa, algo contrario a lo que ellos estaban esperando. ¿Le dije que iban por el camino? Equivocado. ¿Iban por el camino? Equivocado. Presta atención a eso. Ellos venían caminando por un camino que estaba equivocado, pero sin embargo, ¿quién se les apareció en el camino equivocado? ¿Quién? Esto habla de que Jesús, aunque estés en caminos equivocados, siempre va a venir a bendecirte. Usted no entendió eso, ¿no? Vio que hay gente que anda por camino equivocado y vos decís, anda, mirá, este se está drogando allá, este se está tomando en aquel lado, este está engañando, este está mintiendo, este está haciendo algo malo, y de repente en eso malo que estás haciendo, se aparece Jesús. Porque todo creyente, todo aquel que conoció a Jesús, Jesús nunca te va a abandonar. ¿Me está escuchando eso? Jesús nunca te va a abandonar. Quizá usted puede abandonar la asignación, usted puede abandonar el lugar de destino, pero Jesús no te va a abandonar. Por eso hoy viniste a este lugar. ¿Sabe por qué? Porque Él, diga, no me va a abandonar. Él no te va a abandonar. Por más que estés caminando mal, ¿qué va a hacer Jesús? Siempre se te va a aparecer como verdulero, se te va a aparecer como colectivero, se te va a aparecer como albañil, como alguien que pasa por la calle, se te va a aparecer Jesús y de repente te va a hablar y de repente no vas a saber quién es. Dice que estos hombres, al aparecerse Jesús, dice que los ojos de ellos le fueron cegados para que no lo conozcan. ¿Escucha eso? Los ojos de esta gente, de estos dos hombres, le fueron cegados para que no lo conozcan. ¿Cómo puede ser que alguien no conozca, escuchándolo hablar, escuchándolo, viéndolo caminar, mirándolo a los ojos? Caminaron juntos por ese camino de Jerusalén a Emaús y no se dieron cuenta que era... Hay gente que no se está dando cuenta que el que te está hablando no es el pastor David, es Jesús, que viniste hoy porque Él te quería hablar. Hay gente que no se da cuenta que quizás el que te invitó hoy no es alguien, no fueron las redes sociales, no fue nadie. ¿Quién fue? Fue Jesús. Porque Jesús te conoce y sabe tu corazón, conoce que querés hacer las cosas bien, pero sin embargo la confusión te lleva a pensar cosas que no querés pensar, a hacer cosas que no tenés que hacer, y elegís un mal camino, elegís el camino equivocado para llegar supuestamente a Jerusalén, donde ya estabas.
Hay gente que sale de la asignación, por situaciones, por problemas, porque parece que todo se termina, porque se murió la esperanza. Se murió. ¿Cómo puede ser que la esperanza se muera de una persona? Pero se murió. Ellos ya venían tristes, amargados, mal, y Jesús se le aparece. Y siempre vio que siempre le digo que Jesús siempre hace preguntas tontas. ¿Te acuerdas que vengo predicando de eso? Jesús siempre hace preguntas tontas, ¿no? El hombre que estaba paralítico le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Cómo que quiero? Quiero caminar, ¿cómo que iba a querer? Y cuando le toca el borde del manto la mujer y pregunta a Jesús, ¿quién me tocó? ¿Cómo? ¿Quién te tocó? Todos te están tocando y vos decís, ¿quién me tocó? No. Jesús hace preguntas tontas a veces porque, como le vuelvo a decir, como le dije la otra vez, porque hay una respuesta tonta. Una respuesta tonta que no nos damos cuenta. Hay una respuesta que la tenés que saber, que ya la sabés, pero es tan tonta la respuesta que se te complica. Porque, ¿cómo puede ser tan fácil, no? ¿Cómo puede ser tan fácil? Y es más fácil de lo que usted piensa. Y le pregunta a Jesús, ¿qué pláticas están hablando? ¿Qué están hablando ustedes? Muchachos, ¿qué hablan ustedes dos? ¿Qué están hablando? Y Jesús, ¿cómo que estamos hablando? Le dicen. ¿Cómo que están hablando? ¿Qué vos no sabés lo que pasó en Jerusalén? ¿No sabés? ¿Pero qué? ¿Vio que una pregunta tonta o no? Dígame, ¿qué están hablando? Jesús sabía lo que estaban hablando. Y los discípulos y todos sabían lo que había acontecido, que Jesús, el Cristo, lo habían crucificado, lo habían matado, y las esperanzas de ellos se terminaron. Y yo me imagino que cuando le contaban, le habrán contado como haciendo medio puchero, ¿no? Como diciendo, no sabe, estamos mal, ¿cómo no vas a saber de qué estamos hablando? Hubo un acontecimiento tremendo en Jerusalén. Mataron a un hombre que hizo milagros, mataron a un hombre que salvó mi vida, y que quizás le empezaron a contar los milagros, empezaron a contar cosas que habían vivido. O sea que Jesús le preguntó con el propósito de que ellos se den cuenta de lo que Jesús había hecho en ellos. Porque si no te lo preguntan, quizás nunca te estás dando cuenta de todo lo que Jesús hizo en tu vida. Si yo te pregunto ahora, ¿cuántas veces Jesús te salvó? ¿Cuántas veces Jesús te rescató? Y quizás no habría forma de explicar y de contar, no había tiempo de explicar y contar todo lo que Jesús hizo en tu vida. Y hoy estás ahí. Jesús les pregunta con un propósito. Y ese propósito era que ellos abran su corazón, que ellos cuenten lo que Jesús había sido para ellos. Entonces empezaron a contar, empezaron a hablar. Y Jesús, mientras caminaba, les dio una clase de Biblia, de teología, en 2 minutos. En una caminadita nomás. ¿No? Iban caminando y Jesús le empieza a hablar. Pero ustedes, muchachos, ¿no leen la Biblia? ¿No saben lo que dijeron los profetas? ¿No se los dijo el mismo Jesús? ¿No les habló en montón de ocasiones que el Cristo era necesario que muera y al tercer día resucite? Y ahí empezaron a pensar, sí, porque hay algunas mujeres ahí en Jerusalén, antes de que nosotros vengamos para acá, hoy a la mañana, se aparecieron y dijeron que la tumba, que la piedra estaba corrida y que hubo una aparición de ángeles que dijo, Cristo no está, resucitó, Él no está en la tumba, Él vive. Con esa noticia, dígame, ¿usted qué haría? ¿Se iría de Jerusalén o se quedaría? Pero cuando alguien está confundido, cuando alguien está mal, cuando alguien está triste, parece que ni siquiera una buena noticia te hace reflexionar. Estos muchachos se hubieran creído, mire, vieron milagros, vieron de todo, pero no pudieron creer a unas mujeres que dijeron que el Cristo vive, que Jesús vive. No pudieron creer el testimonio de estas mujeres desesperadas que llegaron ahí al lugar donde estaban todos los discípulos, al aposento alto, contando lo que Jesús el que había resucitado, que habían aparecido ángeles. Y estos muchachos no pudieron creer. Hay gente que tiene palabra, conoce la Biblia, vivieron con Jesús, se criaron en la iglesia, pero le falta algo fundamental, algo que tiene 2 letras y se llama fe.
¿Sabe cuánta gente hay que conoce la Biblia y se la pasa para acá, se la lleva para otro lado? Y sabe dónde está, saben dónde están los versículos, saben todo. Pero en el momento donde tienen que poner en práctica la fe, tienen Biblia, pero no tienen. Acá no hay ninguno de eso, ¿no? ¿Sabe que no podían entender? No podían entender y caminaron a la frustración, caminaron al lugar equivocado, caminaron al dolor, se fueron caminando a Emaús, se fueron de ahí. Le vuelvo a decir, si a mí me dicen, y yo conociendo que Jesús resucitó a Lázaro, que Jesús resucitó a una nena, que Jesús hizo milagros tremendos, yo me hubiera quedado a ver qué pasa o no. Mínimo. ¿Será que es verdad? Por lo menos me hubiera quedado una duda. ¿Qué dice usted? Pero esta gente, lo malo de esta gente, que vio a Jesús morir, y al verlo morir, ellos creyeron lo que vieron. No creyeron lo que Jesús dijo. Ellos creyeron lo que estaban viendo, no lo que Jesús había dicho. Y yo creo que muchas veces el creyente está creyendo y no lo que Jesús dijo. Por eso es que andamos como andamos, por eso andas triste, andas amargado y no tengo salida y yo no sé qué voy a hacer. Mi vida se restaurará, mi familia será. ¿Será que yo voy a salir de este problema monetario? ¿Será que yo saldré de esta deuda? ¿Sabe que la gente hoy en día está amargada, está triste? Los creyentes andan amargados y tristes porque conocen la Biblia, pero no tienen fe. ¿Cuántos líderes, pastores hay que conocen la Biblia, todo, la saben de memoria, pero no tienen fe a la hora de ponerla en práctica? ¿Será que es verdad? Y salen del lugar de asignación. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué haces para Cristo? ¿Cuál es tu asignación que te fue delegada en Cristo? A mí pastorear, predicar, a ella tocar el teclado, a otros estar en arte, a otros servir en los servidores, a otros estar en multimedia, predicar el evangelio, salir el evangelismo. ¿Y hace cuánto que no lo estás haciendo? Estoy confundido, pastor. Si viniste hoy es porque Dios quiere sacarte la confusión. Hay una confusión que tiene que salir. Hay una confusión que no te deja seguir, no te deja avanzar. Estás confundido, no sé qué hacer. No sé de dónde ir, no sé qué pasa, porque supuestamente la esperanza que yo tenía se murió. Lo que yo tenía no está. ¿Y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? Jesús se le aparece. Los acompaña, camina con ellos. Camina hacia el lugar. No lo quiere decir. Equivocado. ¿Ve? ¿Me está escuchando eso? Jesús camina con ellos hacia el lugar. ¿Cómo si Jesús, yo camino al lugar equivocado, Jesús no me puede acompañar? Creo que la religión muchas veces te hace pensar que Jesús no está con vos. Cuando Jesús está con vos, en las buenas, usted no está, pero Él sí está. Quizá usted no lo ve, pero Él está. Quizá usted no lo siente, pero Él está. ¿Estuvo con los muchachos? ¿Con esos dos? Estuvo, caminó con ellos, se fue hacia el lugar donde ellos querían ir, caminó con ellos y Él dice que se hizo como que se tenía que seguir un poco más lejos. Y los muchachos le dijeron, no, quédate, porque estaban escuchando y le gustó lo que estaban escuchando. Y querían seguir escuchando, porque ¿a quién estaban escuchando? A Jesús. Yo creo que lo más lindo que le puede pasar a un creyente no venir por la música, no venir por la actividad que tenés en la casa de Dios, no venir por lo que tenés que hacer en la iglesia, sino venir a escuchar palabra de Dios. Cuando alguien escucha palabra de Dios, todo cambia. ¿Se da cuenta usted? Porque sin la palabra no cambiás aplaudiendo, o sí cambiás aplaudiendo. No, ¿cómo cambiar? Porque la fe, ¿cómo viene? Dice que llegaron ahí y Jesús entró.
entró al lugar, dígalo, a ver, equivocado. ¿Va de nuevo? Entró al lugar. Veo que no lo quiere decir porque parece como que fuera pecado decir algo así. Jesús entró al lugar equivocado junto con ellos. Porque ellos le vuelvo a decir, no era gente mala, era gente confundida. Era gente que quería hacer las cosas bien pero no entendía, estaba frustrada, estaba dolida. ¿Sabe cuánta gente hoy en día está así? Y sin embargo Jesús está ahí al lado tuyo, ¿por qué no te abandona? Le vuelvo a decir, Jesús no te va a abandonar nunca. Te puede abandonar tu mujer, tu marido, tu papá, tu mamá, tu abuela, tu primo. Te pueden abandonar todos, pero Jesús no te va a abandonar. Y aunque estés caminando al lugar equivocado, Jesús va a ir con vos. ¿Sabe cuántas veces escucho testimonio de gente que está ebria y de repente viene alguien a predicarle? Supuestamente tendría que ir alguien a predicarle si está ebrio. Te está equivocando, pastor, ese no se merece que le prediquen. Pero Jesús, ¿qué hace? Va. Aunque estés transitando caminos equivocados, Jesús va a tu encuentro, Jesús va a rescatarte, Jesús va a bendecirte. Y dice que cuando entraron ahí, escuche esto, que esto es lo mejor de todo, y con esto ya voy terminando. Dice que Jesús agarró el pan, lo bendijo, ¿y qué hizo? Lo partió. Esto a mí me mata, porque esto me rompió con la religión a mí, que soy muy religioso. Esto me mató. Escuche esto. ¿Qué hizo Jesús con los dos descarriados? ¿Qué hizo? Oró, lo bendijo, ¿y qué hizo? Se lo repartió. Esa fue la dígalo, esa fue la primer Santa Cena de después que Jesús resucitó, la primera. ¿Y con quién la compartió? Con dos descarriados. Pero no es que estaban descarriados porque odiaban a Jesús, porque no amaban a Jesús. Estaban caminando por un lugar equivocado porque estaban dolidos, porque estaban mal. No era porque les gustaba pecar, era porque no sabían qué hacer. Porque cuando alguien está desesperado no sabe qué hacer. Y mire con quién compartió la primera. Yo me hubiera jugado a decir la primera Santa Cena, la va a compartir con los discípulos, porque ya está, ahora se le aparece y la comparte con los discípulos, eso que es lo más grosso de todo, los 12 y con una bendición. Bueno, los 11, porque había quedado uno menos. ¿La compartió con ellos? ¿Con quién la compartió? Con dos descarriados. Mire el amor de Cristo, que Él conoce tu corazón. Conoce que estás confundido, que estás confundida, que no sabes qué hacer, que quizás tomaste un camino equivocado, no porque tenías ganas de tomar ese camino, sino porque no sabías qué hacer. Jesús parte el pan y se los da. Y escuche esto, inmediatamente cuando parte el pan, los ojos de ellos fueron abiertos, empezaron a ver y se dieron cuenta que ¿quién era que estaba ahí? ¿Quién era? Que era Jesús. Y esto es lo que más me gusta. Ellos no tuvieron la revelación de la palabra antes. ¿Cuándo tuvieron la revelación de la palabra? Cuando el pan se partió. El pan simboliza el cuerpo de Cristo y simboliza la palabra de Dios también. ¿Qué simboliza? Entonces cuando rompió el pan, los ojos, que le dije antes que la fe entra por él. ¿Por dónde entra la fe? Y el oír. Y ahí creyeron. Y ahí vieron.
Y esto es lo mejor de lo mejor. El que estaba descarriado, el que estaba yendo de Emaús, dice que se levantaron y volvieron a Jerusalén. Y esto es lo que más me gusta. ¿Sabe que mucha gente hoy va a volver a Jerusalén? Hoy tenés que volver a Jerusalén. Hoy tenés que volver a tu lugar de asignación, a tu ministerio, a lo que Dios te dijo que tenías que hacer. Tenés que volver. ¿Qué estás haciendo sentado ahí? Sentada ahí sin hacer nada. Te está esperando Salacuna, te está esperando servidores, te está esperando acá el altar. Te están esperando, el Señor te está esperando y te está buscando. Y hoy está caminando con vos. Decís, uy, pastor, pero yo vine acá y no entiendo nada. No hace falta que entiendas nada. Hace falta que el Señor Jesús se te revele nada más. Que la palabra se te revele. Le vuelvo a decir, ¿de qué te sirve tener tanta Biblia si no tener revelación? ¿De qué te sirve que leas toda la Biblia y no la entiendas nada? ¿Sabe cuántas veces leí este pasaje de la Biblia y yo entendía otras cosas, pero ahora el Señor me reveló otra que nunca lo había visto así? Entonces cada vez que leas la Biblia y por más que leas el mismo pasaje, siempre el Señor te va a revelar algo nuevo. Siempre va a haber algo nuevo, algo fresco, un pan nuevo para poder comer, para poder disfrutar y poder compartir, para que los ojos de otros también se le abran. Oro al Señor que esta palabra te abra los ojos, que puedas ver, que puedas volver a ver, que el Señor te está esperando, que Jerusalén te está esperando, que tu lugar de asignación te está esperando, para bendecirte, para levantarte. Póngase de pie ahí, por favor, si puede ahí. Cierre sus ojos. Él te dio una promesa. Y una de las promesas dice, estaré contigo hasta el fin. Y quizá esa palabra usted la sabe hace un montón de años. Estaré contigo hasta el fin. No dice, estaré contigo mientras haga mi voluntad. Estaré contigo mientras no sé qué. Estaré contigo, dice, hasta el fin. En la buena y en la mala. Cuando te equivocás y cuando no te equivocás. Cuando estás mal, cuando estás bien, cuando estás contento, cuando estás triste. Voy a estar con vos. Quizás no me veas, quizás no me reconozcas. Quizás no te des cuenta que soy yo el que te está hablando. Quizás está viendo un pastor, está viendo, como le dije recién, un verdulero, un carnicero, no sé, está viendo a alguien, pero no es lo que estás viendo, es lo que Dios está queriendo hacer en tu vida. Y hoy el Señor sale a tu encuentro para bendecirte, para sanarte, para libertarte, para volverte al camino, para que vuelvas a Jerusalén, al propósito que Dios puso en tu vida. Y yo creo que hay un talento grande, hay algo grande que el Señor depositó en vos y Jerusalén te está esperando, el ministerio te está esperando, Jesús te está esperando, el Espíritu Santo te está esperando para bautizarte, para llenarte, para que la gloria de Dios se manifiesta en tu vida. El mismo Dios de los discípulos, el mismo Dios de Elías, de Moisés, de Eliseo, el mismo Dios hoy te está hablando. Ese mismo Dios habló por un burro, habló por un tartamudo. ¿Y cómo no va a poder hablar por mí también? ¿Cómo no va a poder hablar por usted también? Hoy Jesús quiere volver a hablar. Quiere que le prestes tus labios, quiere que le prestes tu vida, para que una vez más el Evangelio sea sembrado, para que la semilla de la palabra de Dios traiga bendición. Hay una asignación, hay un lugar que Dios tiene preparado y vos lo sabés bien cuál es. Él te espera, Él te sigue esperando. Él ya te habló ahora y desapareció, no volvió a verlo. Desapareció, se fue.
Y ellos entendieron. Había fuego en mi corazón, decía. Sentí fuego en mi corazón porque escuché la palabra de Dios. Y si hoy sentiste fuego en tu corazón, es porque Dios te habló. Volvé al lugar a Jerusalén. Volvé a hacer lo que Dios te dijo que tenías que hacer. Hay un ministerio que te está esperando. Levante su mano ahí donde está, por favor. No quiero que usted le prometa nada que no va a cumplir, pero sí que le pueda decir: Señor, ayúdame a volver a Jerusalén. Ayúdame a volver a mi lugar de asignación. Escuché una palabra y entiendo, Señor, que tengo que servirte, que allí el Espíritu Santo me está esperando para bautizarme, a ir al lugar, en el aposento alto. Tenían que esperar ahí hasta que el Espíritu de Dios venga. Hay momentos que hay que esperar, hay momentos que hay que actuar. Usted sabe en qué momento está viviendo. Y yo sé que hoy la palabra de Dios activó fe una vez más. Activó fe una vez más. Y hoy te estás dando cuenta que Jerusalén te espera. Señor, bendecí a tus hijos. Bendecí a cada uno de ellos, Señor. Que esta palabra no haya sido una información, no haya sido, Señor, simplemente una historia bíblica, sino que haya sido como una espada, traspasando hasta lo más profundo del corazón, trayendo la bendición que estamos esperando. Todo lo que tiene que ser arrancado, Señor, sácalo, y que tu gloria hoy se manifieste en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a la palabra de Dios.